Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien, gozando de salud junto a su familia. Vamos a continuar con nuestras sesiones. Ya hemos venido hablando sobre los riesgos que afectan la salud en los adolescentes. Y en la sesión pasada hemos mencionado que uno de los riesgos que afecta la salud en los adolescentes es el consumo de sustancias psicoactivas. Por eso es que el día de hoy vamos a tratar el tema de las sustancias psicoactivas. Tú, como todo adolescente, pues a raíz de esos cambios psicológicos, esos cambios sociales por los que estás atravesando y por lo que atraviesan muchos adolescentes, porque es parte de esos cambios que experimentan en esta etapa, pues muchos adolescentes son, digamos, proclives a probar experiencias nuevas, como por ejemplo a consumir ciertas sustancias psicoactivas. Algunos adolescentes pues consideran que consumir sustancias psicoactivas es una manera de independizarse, o tal vez de expresar rebeldía frente a la sociedad. Pues para algunos, consumir drogas los hace como que sentirse más adultos. Sin embargo, los adolescentes pues no miden las consecuencias nocivas de sus actos, las consecuencias que traen el consumir sustancias psicoactivas. Como podemos observar allí en esa imagen, vemos, ¿no?, aquellos que consumen sustancias psicoactivas se sienten encadenados, arrastran con esa cadena. Tienen ahí como que la llave, ¿no?, para poder ellos, como se dice, sacarse la cadena. Y es una decisión personal, pues, que cada uno debe de tomar para poder vencer o evadir, ¿no?, el consumo de sustancias psicoactivas. Empecemos definiendo qué son las sustancias psicoactivas. Pues se llama así a cualquier sustancia natural, a cualquier sustancia artificial, ¿no?, o sintética, que son ya aquellas que pasan por un laboratorio a través de procesos químicos. Ahí lo podemos observar en las imágenes. Entonces, son aquellas cuyo consumo pueden alterar los estados de conciencia, alteran las emociones, las percepciones, los estados de ánimo. Y incluso pueden inhibir el dolor de la persona que las consume, ¿no? Por ejemplo, algunas de las sustancias psicoactivas tenemos el más consumido, digamos, el que más se consume hoy en nuestros días es el alcohol. El alcohol. A veces creemos que no es dañino, que no afecta nuestro organismo. Pero el alcohol es una sustancia psicoactiva. El cannabis, ¿no?, las anfetaminas, lo podemos ver, el éxtasis, la cocaína, la heroína, son ejemplos, algunos ejemplos de las llamadas sustancias psicoactivas. Ahora veamos qué factores son los que propician al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Mencionaremos algunos. Tenemos como primer factor, que es algo personal, ¿no?, pues el nivel bajo de la autovaloración, ¿no?, la baja autoestima, ¿no?
de la persona, de los adolescentes, la falta de aprecio por su persona. Y esta falta de aprecio por la persona lleva pues a veces al adolescente a consumir drogas. Quizás para escapar de sus problemas que tiene, sin reparar ese daño físico, ese daño social, ese daño moral que se causa a sí mismo, ¿no? Otros también lo hacen por la presión del grupo, ¿no? Vemos aquí en estas imágenes, ¿no? Entonces el adolescente se identifica con grupo de amigos, y este grupo de amigos, ¿no?, a veces consume ciertas sustancias psicoactivas, y el adolescente trata de seguirlos, de imitarlos, ¿no? Más aún si tiene ciertos problemas, ¿no? Si tiene baja autovaloración, entonces trata de refugiarse, los amigos lo convencen para que se refugie, digamos, en esas sustancias psicoactivas, ¿no? La influencia del entorno social. Como podemos observar aquí en estas imágenes, ¿no?, las propagandas de ciertos medios de comunicación que presentan imágenes, ¿no?, en donde vemos que el consumo de sustancias psicoactivas, vemos acá las cervezas y todo, ¿no?, implica diversión, ¿no?, donde para muchos es natural, ¿no?, es algo natural para las personas. Entonces, si el adolescente vive en un ambiente social, la influencia del entorno social, donde las sustancias son de fácil acceso, probablemente tiene mayores probabilidades de que empiece, ¿no?, a consumir ciertas sustancias psicoactivas. Entonces, los medios de comunicación tienen mucho que ver en el consumo de las sustancias psicoactivas en la que están expuestos muchas veces los jóvenes. Estos son algunos factores, también hay otros factores, ¿no? El adolescente entonces va a ser presa fácil, ¿no?, porque a veces carece tiene ciertas carencias emocionales o afectivas. Entonces, ya sea el grupo de jóvenes, ya sean los mismos medios de comunicación, ¿no?, los inducen prácticamente, les dan las alternativas fáciles de divertirse y de calmar de repente sus problemas, ¿no?, y les convencen que esto puede animarlos, ¿no?, en el momento que ellos deseen. Ahora conozcamos los tipos de sustancias psicoactivas. Tenemos aquí en esta imagen, como podemos observar, las que son legales, es decir, aquellas que no están penadas por la ley, ¿no? Por eso es que son distribuidas libremente. Tenemos aquí, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, los fármacos, ¿no? Aunque algunas tienen ciertas restricciones para los menores de edad, pero somos nosotros testigos que a pesar de que están restringidos para los menores de edad, nos damos cuenta que la gran mayoría de menores de edad, ¿no?, consumen sobre todo lo que es el alcohol, el tabaco, ¿no? Y eso también porque lo encuentran muy fácilmente, ¿no?, donde en aquellas personas en las tiendas que no miden pues de alguna manera o no cumplen con estas leyes de restricción para poder ofrecer a los menores de edad estas sustancias, ¿no? Por ello entonces vemos que muchos adolescentes, muchos jóvenes tienen acceso a estas sustancias, ¿no? Y como en algunos casos son legales, bueno, para algunos creen que consumirlas no afecta, ¿no?, la salud. Y el otro tipo de sustancias psicoactivas, las ilegales, su mismo nombre lo dice, pues ilegales ya vienen a ser aquellas que están penadas por la ley, ¿no? Entre ellas quienes tenemos aquí, ¿no?, la cocaína, el éxtasis, ¿no?, la marihuana, que son los más comunes, la heroína, el cannabis, ¿no? Entonces, llegan a las personas, muchas de estas, a pesar que son ilegales, llegan a las personas a través de traficantes clandestinos, ¿no?
Y también muchos adolescentes, muchos jóvenes han caído en el consumo de estas sustancias ilegales. Con respecto a la clasificación, ¿no? Según sus propiedades podemos decir que se clasifican en depresoras y en estimulantes, ¿no? Son depresoras, ¿por qué? Porque disminuyen, entorpecen la actividad del sistema nervioso. Por ejemplo, ¿cuáles son estas sustancias psicoactivas depresoras? El alcohol, los inhalantes, ¿no? Como por ejemplo, aquí vemos el pegamento, la acetona, incluso el petróleo, ¿no? Los tranquilizantes, esos sedantes, ¿no? Que a veces lo consumen las personas que sufren de depresión, ¿no? La heroína, ¿no? La morfina, la marihuana, etc. Y aquí también están, pues, ¿no?, ciertos medicamentos que inducen al sueño. Y muchas personas también, ¿no? Los que sufren de insomnio, los que no pueden dormir y consumen estos fármacos, ¿no? Pero finalmente son depresoras, ¿no? Los estimulantes también aumentan, pues, la actividad del sistema nervioso central. Ahí tenemos, por ejemplo, los alucinógenos, ¿no? Las anfetaminas, la cafeína también, el café, la cocaína, ¿no? La nicotina. Son estimulantes que en algunos casos, por ejemplo, acá el café, ¿no? Hay personas que también, ¿no?, para dormir, o perdón, para no dormir, ¿no?, para que se les quite el sueño, consumen bastante el café, ¿no?, a pesar que sea rico. Pero igualmente son consideradas como una droga, ¿no? Como una droga. Ahora pasemos, ¿qué consecuencias trae el consumo de estas sustancias psicoactivas? Son muchas las consecuencias, ¿no?, que trae el consumo de estas sustancias. Pues vemos que afectan diversos aspectos de nuestra vida, ya sea a nivel personal, a nivel social. Por ejemplo, a nivel personal, ¿no?, lo que es la parte física, el aspecto físico, pues, produce fatiga, decaimiento, ojos enrojecidos en la persona, ¿no? Emocionalmente hay cambios en la personalidad, en el humor. Personas que consumen estas sustancias se vuelven más agresivo, más violento. Hay comportamientos también irresponsables, una baja autovaloración, ¿no? Ya no lo preocupa sus responsabilidades, ¿no? Ya pierde el cuidado de sí mismo. A nivel social, también tiene consecuencias a nivel social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una desobediencia a las normas establecidas, ¿no? Afecta también a la sociedad porque de alguna manera afecta la salud, ¿no?, la salud social. Todas aquellas personas que se dedican al consumo de ciertas sustancias psicoactivas. Emocionalmente, pues hay un desinterés, ¿no?, hay una actitud negativa, hay faltas del deber, ¿no? Si son estudiantes, pues va a haber una deserción escolar, ya no les va a preocupar, ¿no?, sus estudios. Por lo tanto, entonces, hay ausente frecuente, ¿no es cierto?, en las escuelas, y eso lo vemos muchas veces, casos, ¿no? Y ya no son responsables en sus estudios y empiezan las bajas calificaciones, ¿no? Problemas sociales está relacionado, pues, a que ya empiezan a buscar las amistades que consumen también, ¿no?, sustancias psicoactivas. Van a formar sus grupos, ¿no?, de amigos consumidores de estas sustancias psicoactivas, ¿no? Bien, como vemos que los efectos además no solo se dan en la conducta y en el pensamiento del consumidor, sino también en su forma de relacionarse con las demás personas, ¿no? Recuerden que ya un consumo constante ya se genera adicción, ¿no? ¿Cuándo es adicción? Cuando el consumo de sustancias psicoactivas ya se convierte en un hábito, ¿no?, del cual esto, pues, las personas ya no pueden librarse. Entonces estamos hablando ya de una adicción y eso ya es grave. Entonces el adicto, pues, a veces niega que tiene un problema, que
que no puedes controlar.